Aquí es donde nacen tus pesadillas, historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor, con el mejor ánimo para escuchar la historia que tenemos preparada para ustedes esta noche. Si eres de Cañada de Negros, te aconsejamos quedarte hasta el final. En este episodio tenemos una historia bastante interesante. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte de favor vayas a suscribirte al canal de una amiga. Sí, amigo, así justo como la escuchas. Alison Jauregui, su apellido imposible de pronunciar, te esperan en su canal para que vayas a checar su contenido, que sí, es muy divertido. Créeme, te puedes llevar una grata sorpresa. Suscríbete al igual que yo y recuerda suscribirte a mi canal. Ahora sí, si estás suscrito a su canal y una vez suscrito al mío, recuerda dejar tu like, apagar la luz, ponerte cómoda o cómodo y disfrutar que ya está comenzando Investigador Paranormal. No voltees atrás, él quiere que voltees atrás. Mi mamá me contó que hace mucho tiempo, en los años 80, cuando era muy joven, solía escaparse de su casa a altas horas de la noche para encontrarse a escondidas con su entonces enamorado. Ella recuerda que en aquella época, en el lugar donde vivía, aún no existía el alumbrado público, por lo que las calles estaban completamente oscuras y la gente acostumbraba a dormir cuando el sol se ocultaba y a levantarse muy temprano. Siempre que se escapaba, le decía a su hermana que estuviera pendiente durante la madrugada, pues ella tocaría la ventana y esa siempre era la señal para que su hermana se levantara y le abriera. De esta forma, mis abuelitos no se daban cuenta de que había salido, ya que si la escuchaban, era seguro que le pegarían. Mi mamá cuenta que en una de esas noches que había escapado, quedó de encontrarse con su enamorado a medianoche en el lugar donde solían frecuentarse. Sin embargo, se quedó dormida. Cuando reaccionó, lo único que hizo fue salir rápidamente de la casa sin mirar la hora, pues se dio cuenta de que se le había hecho tarde y lo más seguro es que su enamorado ya la estaba esperando. Al salir le dijo a su hermana que estuviera pendiente como de costumbre, a lo que ella le dijo que sí. Después de esto, mi mamá se fue. Su casa estaba en un pequeño cerro, así que con cuidado y sigilosamente comenzó a bajar poco a poco, mientras pasaba por calles completamente solitarias y oscuras. A mi mamá no le daba miedo andar sola en la madrugada, pues dice que antes no había tanta inseguridad como la de hoy en día. Siguió caminando por un buen rato hasta que finalmente llegó al lugar donde siempre se encontraba con aquel muchacho. Sin embargo, se dio cuenta de que el muchacho no estaba. Al no saber qué hora era en ese momento, decidió esperarlo un rato pensando que tal vez él también se había retrasado. Así que allí estaba mi mamá, esperando en aquel lugar solitario y oscuro. De repente comenzó a sentir una corazonada que le decía que sería mejor irse de ese lugar. Era extraño, ya que nunca le había pasado antes y había ocasiones en las que ya había tenido que esperar a que llegara su enamorado. A pesar de eso, siguió esperando, pero recordó que nunca había visto la hora antes de salir de su casa, así que pensó que tal vez el muchachito sí había llegado, pero al no verla se había ido. Extrañamente, como
comenzó a ponerse nerviosa, un poco nerviosa, y fue entonces que decidió irse del lugar. Volvió a caminar por aquellas calles solitarias y oscuras hasta llegar a la parte baja de aquel cerro. Comenzó a subir muy despacio y sin hacer mucho ruido, ya que a mitad del camino, justo donde subía, estaba la casa de su hermano mayor. Si éste la escuchaba, mi mamá estaría en problemas. Mientras subía, comenzó a escuchar cómo los perros de la zona aullaban de manera extraña, como si estuvieran sufriendo. Esto la asustó un poco, así que decidió caminar más rápido. Pero de repente comenzó a escuchar unas pisadas fuertes. Ella dice que eran como las pisadas de unos zapatos muy grandes y duros. Al escuchar esto, decidió apresurar aún más el paso y, presa del miedo, decidió voltear para ver si alguien la estaba siguiendo. Cuando miró hacia atrás, dice que un frío le heló la sangre, pues muy cerca de ella vio un viejito, todo sucio, que iba cargando un costal. Aquel extraño viejito tenía un gran sombrero de ala ancha, pero lo que a mi mamá le causó terror es que aquel viejito tenía unos ojos rojos, aterradores, con los cuales la veía fijamente mientras la iba siguiendo. A mi mamá le recorrió un escalofrío por toda la espalda y lo único que hizo fue salir corriendo, sin importarle ya si la veían o no. Mientras corría, dice que seguía escuchando aquellos pasos, pero nunca miró hacia atrás. Finalmente llegó a su casa y tocó la ventana. La tocó con tanta desesperación que se olvidó de que mis abuelitos podrían escucharla. Afortunadamente, mi tía le abrió rápidamente y ella entró a su casa toda asustada y hasta pálida del susto. Su hermana le empezó a preguntar que si le había pasado algo, y mi mamá, como pudo, le empezó a contar. Dice también que los perros no dejaron de aullar hasta después de un buen rato, y cuando miró la hora, eran exactamente las 2 de la mañana. A mi mamá le costó mucho poder dormir aquella madrugada, y desde ese suceso no le quedaron ganas de salir de nuevo tan tarde. Comunidad, ¿y ustedes son fiesteros? ¿Les gusta andar en la calle a altas horas de la noche? Esperemos que no se les aparezca el viejito del costal. Y si tienen alguna experiencia, recuerden irme a seguir a TikTok. Ahí les estaremos leyendo todos sus mensajes, o puedes dejármelo en un comentario. Pero aún no acaba este episodio de Investigador Paranormal. Aún tenemos uno cortito. Es un relato que estoy seguro que les va a gustar, y que después de esta historia será imposible no notar cierta macabra similitud. Recuerda, estás escuchando Investigador Paranormal. Soy de Cañada de Negros, y mi mamá, cuando vivía, nos decía siempre que no rezáramos en la madrugada, que evitáramos hacerlo cuando pasábamos por la iglesia, aunque son extraño, y mucho menos por un panteón. Hoy en día mi madre ya falleció, pero nos cuenta que cuando ella era joven, y como de costumbre, siempre salía muy temprano por la mañana. Se dirigía hacia el molino con su nixtamal para preparar las tortillas de la mañana, y al pasar por el panteón, ese panteón viejito, ahora ya está muy viejito, a ella siempre le gustaba persignarse, hacer una oración y decir algo parecido a: ánimas benditas, si ven que me tropiezo, no me dejen caer, agárrenme. Esto lo hacía de ida, y de regreso del nixtamal volvía a hacer la misma cosa, la misma oración: ánimas benditas, si ven que me tropiezo, agárrenme, no me dejen caer. Pero al parecer
No todas las ánimas son benditas. No todas las ánimas son siempre buenas. Y esto es lo que le ocurrió cuando una mañana, como de costumbre, al pasar por aquel panteón, hizo esta misma oración, pero con la diferencia de que al persignarse al final, mientras se iba alejando, escuchó algo. Pasos detrás de ella. Era una persona que venía corriendo. Bueno, al menos eso es lo que ella cree, que una persona venía corriendo detrás de ella, apresurándose muy rápido como si fuera a agarrarla, como si una de tantas de esas ánimas fuera a impedir que se tropezara. Ella detuvo su marcha y volteó hacia atrás rápidamente porque pensó que algo la tomaría por detrás, pero al voltear, la puerta del panteón estaba abierta, pero no había ningún alma que ella pudiera ver acompañándola, al menos no que ella pudiera ver. Desde aquel día dejó de persignarse, de rezar, y mucho menos pedirle a las ánimas. Y siempre que nos contaba esta historia, yo hubiera querido escuchar un final donde ella pudo reflexionar sobre lo que hacía y vivir su vida tranquila, pero desafortunadamente no. Y lo puedo confirmar hasta el día de hoy. Algo o alguien la siguió hasta la casa. Algo se pegó, se impregnó a ella. Sí, tenemos un fantasma aquí, o al menos algo que aparenta ser un fantasma. Verán, las cosas que se escuchan en esta casa por las noches, lamentos, pasos o platos que se mueven del lugar, los pasos, inclusive las llaves, las regaderas, cosas como esas se abren por la noche y es aterrador tener que levantarme y cerrarlas en la oscuridad, tener que regresar mientras se apaga la luz y avanzar sin ver nada. Es por eso que mi mamá siempre nos aconsejaba: no le reces a las ánimas, no le reces a las ánimas del panteón. Comunidad, ¿qué les han parecido estas dos historias? La verdad, la primera está muy fuerte, pero la segunda, aunque cortita y con muy pocos detalles, está brutal también. Es imposible no sentir que ahora mismo hay alguien detrás de ti. Es imposible no sentir que ahora mismo hay alguien detrás de mí. Tengo la piel súper chinita, comunidad, pero afortunadamente para todos, creo, hablo por todos, ha llegado al final este capítulo, el capítulo de esta noche. Si te sientes demasiado asustado, te recordamos que puedes ir a ver el podcastroso. Esto te ayudará a relajarte, a que te rías un poco, o tal vez puedas ir al canal de mi amiga a ver videos que te despejen. Tal vez así te distraigas y de paso distraigas a lo que sea que esté detrás de ti. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Sleep Boy y recuerda, yo ya te conté una historia, ahora cuéntame una tú.